Bueno, tengo dos buenas noticias. Esta es la última charla que voy a dar, esa es la primera. Y la segunda, que bueno, me escribió Rodrigo que estamos todos invitados para almorzar, es la 1 de la tarde, y le agradecemos mucho su gentileza. Vamos a hablar si el 3D es una realidad o no lo es. Y bueno, repasando, siempre sabemos que función ventricular para los ecocardiografistas ha sido durante muchos años fracción de eyección. Y el ecocardiograma indudablemente siempre ha sido pedido para tener una fracción de eyección. Y esto no ha cambiado todavía. Y es de alguna manera un subrogante de la función sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Es el mejor? Bueno, hoy sabemos que indudablemente tiene muchas limitaciones fisiológicas, técnicas. Tener en cuenta que la fracción de eyección es más un marcador del remodelamiento ventricular que de la función sistólica. Informa solamente de función global, no regional. Se afecta en etapas más avanzadas, no nos da información sobre velocidad o retardo, no nos informa sincronía, no es capaz de detectar disfunción subclínica, con lo cual, bueno, nos preguntamos si debe seguir usándose como único parámetro cuando hay nuevos índices. Y hoy sabemos cuáles son esos nuevos índices y sabemos que la función de cámara no es suficiente y que necesitamos información de la fibra y estudiar la mecánica cardíaca desde un punto de vista más fisiológico. Y muchas veces hemos mostrado esto y hoy ya no tenemos ningún secreto para determinar la función circunferencial que es mayor que la longitudinal del ventrículo izquierdo y que tiene tanta importancia como el longitudinal en el ventrículo derecho, y que hemos visto la importancia que tiene el twist. Y todo eso lo determinamos con el strain 2D. Pero sabemos que el strain 2D es bueno, pero no es perfecto. ¿Por qué? Porque necesita buena calidad de imagen, es frame dependiente, tiene demasiado smoothing, o sea, demasiada computación para evitar ruidos precisamente, y hace entonces promedios, pierde exactitud a alta frecuencia si la ventana no es excelente, y lo más importante para esta charla es que no detecta la deformación fuera de los dos planos del movimiento de los speckles. Así que puede tener acortamiento apical y esto es bastante frecuente. Entonces la pregunta es si el 3D es mejor que el 2D. Y debería ser mejor porque evidentemente al tener un plano más y hacer una adquisición volumétrica, tomamos todo el ventrículo izquierdo y no parte de él como el 2D. Y entonces, bueno, hablamos de 3D o como sabemos que en realidad es 4D, tendríamos que hablar de 4D, de la cuarta dimensión, que no es más que el movimiento a través del tiempo. Se usan como sinónimos, pero verdaderamente es 4D y 4D strain lo que vamos a determinar. Bien, Luigi Badano, que es un poco el prócer en todo esto, dice que es un soft robusto, reproducible, muy amigable, pero termina diciendo que su valor clínico todavía debe ser establecido. Y esto hace muy poco. Veamos si algo ha cambiado en estos años con respecto al strain 4D. En realidad trabaja como explicaba el doctor Marcelo, con un block matching. El sistema detecta los marcadores en el interior del miocardio, lo sigue frame a frame, de esta manera se conoce el movimiento en el tiempo de todos los marcadores y puede dar un valor, un vector que esté calculado, y va a rechazar todo lo que no entiende, lo que va en sentido contrario a lo que el algoritmo se le enseñó.
por eso de una manera inteligente puede rechazar algunas zonas muy pequeñas que estén alteradas, interpretándolas como que es un artificio y puede no serlo, ¿no es cierto? Entonces, es por la técnica de block matching que va a evaluar el desplazamiento de los speckles. Bueno, tenemos aquí, en vez de 3 deformaciones, tenemos 4 deformaciones. La conocida radial, la longitudinal, la circunferencial, del cual hemos hablado muchísimo o escuchado en el día de hoy, y un nuevo concepto que algo ya les hablé, que esto es una de las cuestiones más interesantes que tiene, que es el poder calcular un área de strain, que no es más que el producto del longitudinal porque circunferencial. En realidad, lo que uno debe hacer es una captura volumétrica, ¿no es cierto? Acá no hablamos de frames, sino después vamos a hablar de volúmenes, lo mejor posible, en realidad 4 o 6 latidos, después vamos a ver, aunque hay equipos ya que por resolución temporal se puede trabajar con uno. Y entonces, bueno, la máquina con la que trabajamos nosotros es capaz de alinear automáticamente y darnos la información de los 3 planos, con lo cual uno puede hacer una alineación manual, verificarla, en general lo hace muy bien, uno aprueba esto y luego que lo apruebe solamente tiene que trazar 2 puntos que son fundamentalmente hacer un clic a nivel del anillo y a nivel del ápice en diástole, en sístole. Bueno, la buena ventana aquí lo hace muy simple y nos da entonces el valor de la fracción de eyección. En forma automática no tarda más de unos pocos segundos en obtener un valor que indudablemente es el que menos variabilidad tiene con respecto a la resonancia magnética, es el que más concuerda y el que si uno tiene experiencia debería hacer fracción de eyección por este método. Pero no se para en fracción de eyección, nos calcula índice de fericidad y nos calcula masa, con una masa que es muy inferior a la que vemos por modo M. Pero bueno, después obtenemos resultados del 4D apretando un simple botón y ajustando el ROI, nos dice el strain 4D longitudinal. Y nos da un valor, que en este caso es menos 17, o ya casi no usamos el signo negativo, 17, que si lo comparamos con el 2D o con el triplanar, nos da en general un poco más bajo. Y esto vamos a ver si se repite o es solamente en este paciente. El strain circunferencial, también apretando solamente un botón lo hace automáticamente, aquí nos da un valor de 21, con un valor muy parecido al del 2D. No ha habido mucha diferencia acá. Después nos da un strain radial, que también se obtiene automáticamente y que en realidad puede ser un poquito inferior todavía al 2D, al que se obtiene, pero no lo consideramos, y el area strain. Ese número mágico que es importante y que nos habla de la contractilidad global, de la deformación global, porque refleja una combinación de lo circunferencial, repito, y lo longitudinal. El área de strain es menos 38, no lo podemos comparar porque no se puede hacer en forma automática con el 2D. Y así tenemos toda esta información en pocos minutos, vamos a ver en cuánto tiempo, pero oh sorpresa, también apretando un botón nos da el valor del giro, nos dice cuánto es la rotación apical, nos da la curva, cuánto es la rotación basal y nos traza el twist, y nos da también la información de la torsión, o sea, nos normatiza el twist, nos dice cuánto es el giro por centímetro, y esto es también una información importante
un poco diferente, pero concordante con el twist. Así que, como regla general, bueno, acá hablamos de volúmenes, no de frames, pero la adquisición debe ser alrededor del 40% de la frecuencia cardíaca. O sea, para un 60 de frecuencia, 25 frames está muy bien. Si la frecuencia cardíaca está muy alta, bueno, 100 latidos hay que hacerlo con un volumen de 40 y ya no es un solo latido, sino en general son 4 latidos lo que se adquieren. Y es importante que no estamos exactamente midiendo lo mismo. Esto hay que tener en cuenta. El strain 2D por AFI mide el pico del strain, el pico, mientras que el 4D es el valor del frame, del valor del strain, que puede modificarse de acuerdo al frame que estamos analizando. Uno puede analizar el pico en el cierre de la válvula aórtica, pero a lo mejor el pico está un poco antes, está un poco después, entonces puede ser un poco diferente. Entonces el strain 3D mejor que el 2D, bueno, esto hay que verlo. Comparando, y esto hemos hecho una comparación ya hace más de 10 años, y hemos visto que sistemáticamente los valores fueron más bajos con el strain longitudinal, que es el más estudiado, 4D con respecto al 2D. Y en 33 pacientes que hemos evaluado, en 23, el valor promedio era 2% más bajo. Sistemáticamente nos daba 2 bajos. Así que no puede compararse uno con el otro. Siempre se deben comparar 4D con 4D porque sabemos que los valores no son equivalentes. ¿Cuál es el real? Pues bueno, esto yo todavía no tengo una respuesta exacta. El twist también es factible, pero los valores son también más bajos y un promedio de 3 grados en valores absolutos. Especialmente la correlación no es muy buena en los segmentos basales, donde se ve la mayor discrepancia. Y esta está dada cuando hay mucho desplazamiento a nivel del anillo mitral o el twist es elevado, o sea, tiene mayor facilidad de seguir el 4D que si hay mucho desplazamiento del anillo que el 2D que no puede seguir también el desplazamiento del anillo. Así que en realidad existen muchos trabajos y el strain 3D o 4D es comparado con el 2D en cuanto a exactitud y rapidez y en realidad no mostró demasiada superioridad sobre el strain longitudinal. Y parecería que sí tiene un valor agregado sobre el strain circunferencial en cuanto a la exactitud. Se presenta como una técnica prometedora para cuantificar la función porque es muy reproducible, es verdad, y es fundamentalmente tiempo eficiente. Factibilidad vamos a ver de qué va a depender, pero es tiempo eficiencia. Vean ustedes un paciente de la Universidad de Padua, lo muestro, tenemos pacientes personales, pero quiero mostrar esto porque es muy interesante. Acá muestra claramente el infarto inferior, donde está afectados los segmentos correspondientes. Esto está muy claro. Pero el doctor Badano muestra esto. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros en la práctica diaria. Dice que esto es un resultado absolutamente normal. Pero ¿desde cuándo es 9 un apical normal segmentario? ¿Desde cuándo es 12? ¿Desde cuándo es 9 normal? O sea, y le da un global de 16. Y a esto lo considera normal. Y esto es lo que nos pasa a nosotros en la práctica diaria. Que todavía hay algunos segmentos de que no sabemos por qué
y no es fácil corregirlo, no es como en el Strain 2D que uno rápidamente corrige un segmento, acá uno lo aprueba o no lo aprueba, pero en realidad segmentariamente es muy difícil en la práctica cuando uno está trabajando corregir segmento por segmento, y esto me parece que todavía es un problema. Comparado con resonancia magnética, el 2D y el 3D, se mostró superioridad del 3D. ¿Pero en qué? En mediciones de los volúmenes. Y esto no hay eso lo sabemos. Y hay menor variabilidad intra e interobservadores de los valores 3D. Esto también lo sabemos, pero no habla de una superioridad en exactitud en cuanto a los valores que nos da. Mejor reproducibilidad, no hay ninguna duda. Menor variabilidad, porque es bastante más automático, no hay tampoco ninguna duda. Y esto lo más interesante, pero todavía falta para que sea aplicada, vamos a ver en la práctica diaria. Un consumo de tiempo 25% menor. Porque esto no hay que llevarlo a la estación de trabajo, esto se puede hacer en la máquina o en la estación de trabajo y se hace muy, muy rápido. Comparando los tiempos de uno y otro, comparó, hoy yo creo que se puede hacer más rápido que esto, es un estudio de hace muchos años con otra máquina, 5 minutos para adquirir todas las deformaciones del 4D contra 14 minutos para adquirir todas las deformaciones, estoy hablando de longitudinales, circunferenciales y también twist. Así que el tiempo acá es realmente muy, muy diferente. Y esto es una de las gran ventajas. Y unas palabras sobre este parámetro tan importante que solamente lo podemos adquirir con 4D, que es el producto del strain longitudinal por el circunferencial y que se llama área y que lo da automáticamente la máquina, lo da automáticamente. El valor promedio, para que ustedes recuerden, es alrededor del 40%, es 40% de área de strain. Y esto también es interesante. ¿Cuál es el corte para hablar de disfunción? Bueno, se puede acordar uno fácilmente 30% para detectar disfunción con alta sensibilidad y especificidad. Y este es un parámetro global muy prometedor, muy prometedor. Y bueno, cambios con la edad, el strain longitudinal, el circunferencial y el área strain disminuyen con la edad, lo cual no pasa con el twist, que es totalmente diferente. Para terminar entonces, si comparamos las diferentes técnicas, bueno, está por Doppler, está por Strain 2D y por 3D, vemos que la reproducibilidad es mejor con el 3D. Claro, más inteligente, más automático, menos correcciones manuales, pero esto no nos habla de exactitud, nos habla de reproducibilidad. Bueno, otro factor es la independencia del ángulo, que por supuesto no tiene ninguna, es totalmente independiente, y el gran mérito que tiene es el tiempo que necesitamos para hacer una adquisición y tener los valores que es realmente muy, muy rápido. Estas son las grandes ventajas del 3D. Sin embargo, la factibilidad no es tan buena, porque si la ventana del 2D es mala, con el 4D va a ser peor. Entonces tiene todavía menos factibilidad de hacerlo. Así que los trabajos que dicen mayor factibilidad yo no le creo demasiado. Bueno, falta todavía resolución temporal y resolución espacial. Esto es un inconveniente y está mejorando. Y necesitamos todavía definir cuáles son los valores normales, aunque los trabajos del grupo de Badano, la doctora Muraru, ya tiene para los equipos GE valores que son normales, pero que, por supuesto, varía de equipo a equipo. Hay que estandarizar. Entonces, para terminar, fortalezas. Indudablemente una tercera dimensión o cuarta permite un seguimiento más perfecto.
La reproducibilidad impresiona ser mejor. La exactitud, esto hay que demostrarlo todavía. Con un solo latido se podría tener toda la información, y esto es verdad, se puede, pero cuando trabajamos con strain, en realidad es mejor, en mi experiencia todavía con los equipos actuales, adquirir con 4 latidos. Ofrece un nuevo parámetro, y esto es el principal mensaje: el área, el área. Y la rapidez del procedimiento es su mayor fortaleza. Debilidad: como todo, nada es perfecto en este mundo, hay variabilidad en los valores, baja resolución temporal todavía, que es dependiente, pero eso está mejorando, necesita una muy buena ventana y diferencia de valores en los diferentes equipos, cosa que sigue pasando igual que con el 2D. ¿Tiene buena correlación con la sonomicrometría? Sí, no hay muchos estudios, no hay todavía estudios de gold standard en humanos, o sea, yo no los conozco, tal vez haya, y se necesita resultados en poblaciones seleccionadas, en trabajos multicéntricos. Entonces, realmente es una técnica en constante progreso, y yo invito a que empecemos a trabajar. Nosotros lo estamos haciendo ya hace 10 años y va mejorando de equipo en equipo. Indudablemente ha mejorado muchísimo con los nuevos equipos de GE con respecto a las anteriores. Y vamos a tener, por supuesto, valores de corte para los normales y para eventos duros también. Y en el futuro esperemos que tengan similares estándar y todos los equipos sean comparables en cuanto a los resultados. Así que la historia continúa, tenemos que recorrer el camino juntos. ¿Será esto el futuro de la mecánica cardíaca? Obtener todos estos parámetros de función ventricular por 4D. Bueno, yo no tengo y hago muy mala futurología. Y los que creen que se puede hacer futurología se equivocan mucho. 2 anécdotas bien documentadas. Los hermanos Lumière en el año 95 descubrieron el cine y dijeron que el cine no tiene ningún futuro. Vean hoy. Inge y Edler Hermus querían patentar el ecógrafo, y Hertz le decía a Edler: el ecocardiograma no tiene futuro. Y miren cómo se equivocaron. Así que hacer futurología realmente es muy difícil, y si no, lean el pronóstico meteorológico para mañana. Muchas gracias.